En el valle tranquilo que rodea al Falkenstein, la vida parecía avanzar sin sobresaltos. Las casas dispersas entre los prados, los caminos forestales que subían hasta las laderas y el murmullo permanente del viento daban la sensación de estabilidad absoluta. Por eso, cuando comenzaron los primeros rumores sobre una grieta en la montaña, la mayoría los tomó como simples exageraciones propias de los excursionistas que buscan historias para contar. Pero pronto quedó claro que aquella fractura no era común ni pasajera. Quienes visitaron la zona en los primeros días notaron algo extraño. El sonido habitual de los bosques parecía acompañado por un eco nuevo, un crujido leve que se repetía cada tanto, casi imperceptible, pero constante. Algunos residentes aseguraron que el ruido se volvía más notorio durante la noche, cuando el valle estaba en silencio y cualquier vibración parecía amplificarse. Fue entonces cuando se organizó una inspección más detallada en los senderos cercanos. Lo que hallaron los especialistas fue una grieta que serpenteaba por el flanco oriental del Falkenstein. No era una simple fisura superficial causada por erosión, tenía varios metros de profundidad y se extendía a lo largo de la pared rocosa con un patrón irregular, como si la montaña hubiese empezado a dividirse desde dentro. El hallazgo provocó inquietud inmediata, no solo porque la formación era conocida por su larga estabilidad, sino porque el crecimiento de la grieta parecía reciente. Con el paso de los días, la fractura comenzó a cambiar de forma. Se ensanchó en ciertos puntos y se alargó lentamente, como si la montaña se estuviera reajustando. Esto llamó la atención de geólogos que llevaban años estudiando estructuras similares. La presencia de humedad acumulada en la roca, las capas visibles de sedimentos debilitados y la textura de la piedra apuntaban a un desgaste interno que llevaba mucho más tiempo gestándose. Sin embargo, lo que más preocupaba era la posibilidad de que la fractura no fuese un evento aislado. La montaña entera parecía mostrar señales de tensión. Algunos árboles en la ladera se inclinaban ligeramente hacia el valle, y zonas que antes eran firmes ahora presentaban pequeñas deformaciones en el terreno. Estos cambios sutiles sugerían un movimiento profundo, uno que no podía atribuirse únicamente a factores superficiales. Los habitantes del valle, acostumbrados a ver el Falkenstein como una presencia inmutable, comenzaron a observar la montaña con otros ojos. Algunos evitaban caminar cerca del área afectada, otros preferían mantenerse informados y seguir las actualizaciones de los especialistas. Aunque no se emitió ninguna alerta de peligro inminente, la sensación de que algo importante estaba ocurriendo se extendió rápidamente. La montaña, que por siglos había sido un símbolo de solidez, mostraba ahora una vulnerabilidad inesperada. Nadie sabía hasta dónde llegaría aquella fractura ni qué significaba en realidad, pero todos coincidían en que el paisaje estaba cambiando, y la incertidumbre se instalaba poco a poco en la vida cotidiana del valle. Cuando las primeras mediciones se llevaron a cabo, los especialistas supieron que no se trataba de un fenómeno pasajero. El análisis inicial mostró que la grieta del Falkenstein estaba relacionada con un conjunto de procesos internos que llevaban tiempo desarrollándose. La montaña, aunque imponente desde el exterior, contenía una red de capas rocosas frágiles que podían reaccionar de forma brusca ante ciertos cambios del entorno. Uno de los factores más importantes que se identificó fue el papel del agua. Durante los últimos meses, la región había experimentado lluvias intensas y persistentes que saturaron el terreno. La caliza y la dolomita, que componen gran parte de la montaña, permiten que el agua penetre a través de fisuras naturales, creando cavidades internas. Con el tiempo, estas cavidades pueden expandirse, debilitando la estructura desde dentro. Pero las lluvias no fueron el único elemento decisivo. Los ciclos de congelación y deshielo actuaron como un mecanismo multiplicador del daño. Cuando el agua atrapada en pequeñas grietas se congela, se expande y empuja las paredes de la roca, abriendo cada vez más espacio. Cada ciclo repite la presión, ensanchando la fractura sin necesidad de fuerzas externas mayores. A estos procesos naturales se sumó un elemento inesperado: pequeños movimientos detectados por los sensores colocados en la ladera. Aunque débiles, indicaban un reajuste interno constante. No eran sismos como tal, sino vibraciones asociadas al desplazamiento suave de bloques de roca. Este tipo de actividad sugiere que la montaña podría estar experimentando un deslizamiento progresivo, algo que no siempre termina en colapso, pero que tampoco debe ignorarse. Las imágenes captadas desde el aire mostraban un patrón inquietante: pequeñas grietas conectándose entre sí, formando líneas que parecían anticipar nuevas fracturas. Esto llevó a los equipos a realizar un mapeo detallado del área, identificando zonas vulnerables y posibles puntos de ruptura. La información obtenida permitió comprender mejor la dinámica del Falkenstein. La montaña no se estaba dividiendo de forma uniforme, sino que parecía que un bloque entero, ubicado en su flanco oriental, estaba separándose muy lentamente del resto de la estructura.
Este tipo de desplazamiento puede mantenerse estable durante años, pero bajo determinadas condiciones puede acelerarse sin previo aviso. Mientras los especialistas analizaban los datos, la población seguía atenta a cualquier novedad. Algunos residentes afirmaban escuchar nuevos ruidos provenientes del interior de la montaña, otros notaban pequeños cambios en el suelo de los senderos. Aunque muchos de estos reportes podían deberse a la sensibilidad generada por la situación, los geólogos reconocían que no debían descartarse por completo. Cada nueva observación reforzaba la idea de que la grieta no era un simple accidente geológico, sino una señal de un proceso mayor en marcha. La montaña estaba respondiendo a años de desgaste, infiltraciones y fluctuaciones climáticas. El desafío ahora era determinar si este proceso se estabilizaría o si avanzaría hacia una transformación más drástica. El avance de las investigaciones transformó la percepción general sobre la grieta del Falkenstein. Lo que en un inicio parecía un fenómeno curioso había evolucionado hasta convertirse en un proceso geológico complejo, capaz de alterar no solo la apariencia de la montaña, sino también la vida de quienes habitan sus alrededores. Cada día se añadían nuevos datos, y con ellos, nuevas preguntas. Entre todas, una se repetía con mayor frecuencia: ¿podría la montaña colapsar sin previo aviso? Los expertos coincidían en que la naturaleza rara vez actúa de manera completamente impredecible. Siempre hay señales, aunque a veces son tan sutiles que solo los instrumentos especializados pueden detectarlas. En el caso del Falkenstein, la presencia de microvibraciones internas, cambios en la presión dentro de las cavidades rocosas y el desplazamiento casi imperceptible del bloque oriental sugerían que la montaña estaba sometida a una tensión constante. Sin embargo, interpretar estas señales no era sencillo. La montaña estaba viva, sí, pero su comportamiento seguía patrones que aún quedaban lejos de comprenderse por completo. Uno de los escenarios considerados por los geólogos era la continuidad del movimiento lento. Según este modelo, la montaña seguiría desplazándose de forma gradual, sin cambios drásticos. En este panorama, la grieta podría estabilizarse o evolucionar con lentitud, permitiendo intervenciones preventivas. Este resultado, aunque no eliminaba el riesgo, daba cierto margen de seguridad. El segundo escenario implicaba un desprendimiento parcial. Las simulaciones realizadas mostraban que, si una sección crítica del flanco oriental perdía soporte, podría liberarse una masa significativa de roca. Este tipo de evento modificaría el relieve de manera notable y podría afectar los caminos forestales y algunas áreas rurales cercanas. No sería un desastre de gran escala, pero sí lo suficientemente relevante como para requerir evacuaciones temporales y modificaciones en la infraestructura local. El último escenario, aunque poco probable, era el que más inquietaba a la población: un colapso mayor. En este caso, el bloque afectado no se desprendería por partes, sino que se fracturaría de forma abrupta, generando un deslizamiento masivo. Los geólogos aclaraban que, por el momento, no había indicios claros que apuntaran hacia esta posibilidad. Aún así, la mera existencia del escenario reforzaba la necesidad de vigilancia continua. Mientras los especialistas analizaban estos modelos, el ambiente en el valle comenzó a cambiar. Los habitantes, que durante generaciones habían visto al Falkenstein como un protector natural, empezaron a mirarlo con una mezcla de respeto y cautela. No había miedo abierto, pero sí una conciencia creciente de que la montaña estaba atravesando un proceso que escapaba al control humano. Las historias locales comenzaron a tomar un nuevo matiz. Los paseos cotidianos se transformaron en observaciones curiosas del terreno. Algunos residentes afirmaban sentir vibraciones leves durante la noche, otros comentaban que ciertos senderos parecían ligeramente más inclinados que antes. Aunque muchas de estas percepciones podían deberse a la sensibilidad provocada por la situación, los especialistas preferían no descartarlas. La experiencia demuestra que las comunidades que viven cerca de formaciones naturales suelen percibir cambios que pasan inadvertidos para los instrumentos. Esto sugería que la montaña podría estar ajustándose a un nuevo equilibrio interno, una especie de reorganización natural que, con el tiempo, terminaría por estabilizarse. Pese a todo, la prudencia seguía siendo esencial. El paisaje podía seguir transformándose lentamente, pero también podía hacerlo de manera abrupta si las condiciones cambiaban. En ese delicado equilibrio entre la calma y la posibilidad de un evento súbito, la gente continuaba con su rutina, siempre atenta a cualquier aviso. El futuro del Falkenstein sigue siendo incierto, pero hay algo claro: la montaña ha recordado a todos que incluso las estructuras que parecen eternas pueden cambiar. Y ese recordatorio, aunque inquietante, también invita a observar la naturaleza con renovada admiración. Gracias por acompañarme en este recorrido por la transformación del Falkenstein.
Si quieres seguir descubriendo historias como esta, donde la naturaleza revela sus procesos más profundos y sorprendentes, te invito a dar like, dejar tu comentario y suscribirte. Tu apoyo permite seguir creando contenido de lo que está pasando en nuestro planeta.